Hola, muy buenas tardes a todos. Es para EY un verdadero placer poder compartir esta sesión con los asociados de ASCRI en el marco de la colaboración que ambas entidades mantenemos desde hace muchos años. El tema que proponemos para hoy no es novedoso porque vamos a hablar de gestión de liquidez en situaciones de crisis, pero hemos querido darle un enfoque distinto y absolutamente práctico, basado en situaciones reales de compañías de portfolio de private equities. Para ello contamos con Araceli Sáenz de Navarrete, socia de nuestro equipo de fiscal, y con Koldo San Cristóbal, director del equipo de reestructuraciones operativas de EY. Os recuerdo que podéis enviarnos todas vuestras preguntas a través del Q&A de la aplicación, no a través del chat, por favor, a través del Q&A. Hemos tratado de medir los tiempos de la presentación para poder tener un apartado final suficientemente amplio para responder a todas vuestras preguntas. Y en cualquier caso, si alguna de ellas quedara sin contestar, los ponentes están a vuestra disposición para hacerlo más tarde. Sin más, os agradezco a todos vuestra asistencia y le paso la palabra a Juan Lich, socio fundador de Miura y vicepresidente de ASCRI. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Espero que todos vosotros y vuestras familias estéis bien. Esto es lo primero en una situación como la que estamos. Quiero agradecer a EY el continuo apoyo a ASCRI y en especial a los ponentes de hoy con su participación en este webinar. Antes de empezar, me gustaría hablar un poco de lo que estamos haciendo en ASCRI. La verdad es que desde que se inició el periodo de alarma o confinamiento, hemos estado operando, la verdad, con relativa normalidad. El equipo, liderado por José, la verdad es que ha estado muy activo intentando ofrecer contenidos e información útil a nuestros asociados. Este es el 6º webinar desde el inicio de la crisis sanitaria y podéis encontrar enlaces al resto de webinars en la página web de ASCRI. Desde ASCRI estamos convencidos de que el sector de capital privado es una parte de la solución. Desde un inicio, el sector y participadas se volcaron apoyando de forma solidaria a superar los momentos más duros de la crisis sanitaria. Las gestoras estamos trabajando duro con nuestras compañías, intentando garantizar la liquidez, que es uno de los temas que trataremos hoy, y que tengan unos balances sólidos para que podamos salir de la crisis con fuerza. El sector de capital privado ya supo superar la anterior crisis y volverá a hacerlo una vez supere esta crisis sanitaria. Antes de introducir el tema de hoy, me gustaría invitar a los asociados a que participéis la semana que viene en la asamblea anual. Este año va a ser virtual, por lo cual va a ser mucho más sencillo participar que otros años. El tema que vamos a cubrir hoy, liquidez en situaciones de crisis, yo creo que es de absoluta actualidad para todos. Todos hemos estado trabajando en el portfolio en temas de liquidez con financiación y yo creo que este enfoque por el lado fiscal creo que nos aporta una visión diferente. Como decía Juan, la primera parte de la presentación la liderarán dos socias del área de tributación internacional y transacciones de EY, Araceli y Elena, y la segunda, que es Case Study, será liderada por Koldo San Cristóbal. Sin más, cedo la palabra a Araceli. Gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, como os ha anticipado Juan, hoy queremos contaros a todos cuál es nuestra particular visión sobre qué posibilidades tenemos para optimizar la caja y, en este caso concreto, para optimizar la caja fiscal. Considerando el actual sistema impositivo que tenemos en España, con impuestos locales en ocasiones relevantes, impuesto de sociedades a un tipo del 25% sobre cualquier beneficio que realicemos, o tipos de IVA del 21%, al final lo que demuestra nuestra experiencia, y lo sabéis bien por los balances de vuestras participadas, es que cualquier ahorro que podamos conseguir en materia fiscal, cualquier minoración de esos impuestos o simplemente un diferimiento, vamos a tener un impacto directo en la liquidez de la compañía y, por tanto, vamos a conseguir esa mejora de nuestros balances. Cuando nos encontramos en un entorno COVID, como estaban anticipando pues Juan también anteriormente, la liquidez se ha convertido en algo obligado. Es decir, ahora mismo la necesidad de liquidez probablemente es mayor que nunca. Es lo que ocurre siempre en situaciones de crisis y nosotros pensamos desde EY que lo que precisa es de soluciones que sean muy rápidas y sobre todo que sean eficaces. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando miramos a las medidas que ha aprobado el Gobierno fiscales para tratar de paliar los efectos de esta crisis, bueno, yo creo que a nadie se nos escapa
que lo primero que nos viene a la mente es que son insuficientes. ¿Por qué son insuficientes? Bueno, pues porque se han podido aprobar algunas bonificaciones que pueden ser más o menos relevantes dependiendo del sector y sobre todo en materia de pago de impuestos, que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando queremos ahorrar y mantener nuestra liquidez, lo que vemos es que las medidas son muy limitadas y además únicamente aplican, bueno, pues para pymes y autónomos principalmente. Entonces, ante esta situación, la reflexión que hemos hecho como expertas en materia fiscales, creemos que es el momento para revisar cualquier otra medida de las que tenemos disponibles en nuestra normativa fiscal y que a lo mejor en otras ocasiones, bueno, pues no se le ha prestado tanta importancia porque no era necesario o simplemente en muchas ocasiones por desconocimiento. Tendemos a pensar que una planificación fiscal puede ser muy complicada y puede conllevar riesgos y no siempre es así. Lo que hemos querido mostraros en esta primera diapositiva es simplemente para que tengáis una idea de cuáles son las áreas en las cuales nos podemos mover para conseguir ahorros fiscales. Primero, uno de los temas fundamentales es tratar de cumplir con nuestras obligaciones en el corto plazo. Es decir, nadie quiere dejar de pagar impuestos porque te puede traer mayores problemas. Pero si no tenemos caja, tenemos que pensar en medidas que nos puedan ayudar a diferir ese pago. El segundo punto, nuestro tipo efectivo de gravamen. Siempre pues lo que queremos es que el tipo efectivo de gravamen en impuesto de sociedades sea lo más bajo posible. A efectos de conseguirlo, lo mejor son las deducciones. Y dentro de las deducciones, la estrella son las deducciones de I+D+I. Y una buena noticia es que este tipo de deducciones muchas veces las encontramos en negocios que nunca lo hubiéramos pensado, porque hacer I+D+I no tiene que tener quizás ese componente novedoso para calificar como I+D fiscal. Y además, con este tipo de deducciones, lo bueno que tienen es que podemos monetizarlas. Luego os lo explicaremos con más detalle, de forma que aunque tú no tengas una renta un año, pues puedas, perdiendo un poco de las deducciones, aprovecharlas. Optimización aduanera. Normalmente este área, bueno, pues tiene menos aplicación, pero en algunas industrias puede ser muy relevante, probablemente por el desconocimiento de las opciones que tenemos para tratar de minorar esos aranceles. Por eso, dependiendo de vuestro negocio, del sector en el cual estéis invirtiendo, a través de las participadas, puede ser importante. Imposición indirecta. Cuando hablamos de imposición indirecta, pensamos siempre fundamentalmente en el IVA. ¿Y qué es lo que pasa con el IVA? Bueno, pues el IVA debe ser un impuesto neutro, pero muchas veces no es así. ¿Por qué no es así? Tenemos situaciones en las cuales hay compañías que tienen saldos recurrentes a devolver y les cuesta mucho recuperarlo de Hacienda. O quizás lo que les ocurre es que están importando y están soportando un efecto financiero o por el tipo de actividad no tienen derecho a recuperar todo el IVA. En estos casos hay diversos regímenes fiscales que nos pueden ayudar a aumentar nuestra liquidez. Por ejemplo, el régimen de grupos de entidades en IVA, el régimen especial de importadores. También podemos acudir a otras medidas como conseguir recuperar el IVA de esas facturas que no nos han pagado, en ocasiones muy relevantes, sobre todo cuando nos enfrentamos a un entorno de crisis. En otra área que también revisamos y últimamente está dando resultados muy buenos es la tributación local. Cuando pensamos en tributación local, fundamentalmente las industrias más afectadas son aquellas que, pues que dentro de su actividad, porque tengan fábricas, por ejemplo, tienen inmuebles en propiedad. Ahí podemos obtener ahorros relevantes en el impuesto sobre bienes inmuebles o en el impuesto de actividades económicas. Y por último, en muchas ocasiones, dependiendo de la estructura de nuestras participadas, nos damos cuenta que no hemos trabajado bien nuestros precios de transferencia y podemos tener oportunidades que simplemente partan pues de cambiar esa cadena de valor, tratar de optimizar los flujos de caja, de forma que consigamos pues repatriar caja de la mejor manera posible y más efectiva, sobre todo cuando lo necesitamos. Como sabéis, la caja atrapada en ocasiones es un gran problema y hay que buscar alternativas para resolverlo. Hasta aquí he intentado dar una pincelada de las áreas en las que trabajamos, pero nos ha parecido que la forma más gráfica de explicároslo es irnos a casos concretos de éxito, donde hemos tenido clientes que se han enfrentado a problemas, les hemos ofrecido una solución y ha funcionado. Y ahora mi colega Elena Sánchez os va a hablar de esos casos de éxito para explicároslo bien. Gracias, Araceli. Tal y como
Gracias, Araceli, y por supuesto, buenas tardes a todos. Gracias a Ascri por esta oportunidad y a todos aquellos que os habéis conectado a este webinar. Tal y como anticipábamos, la preservación de la tesorería y la utilización de los mínimos recursos de caja posible para atender el pago de impuestos tiene una importancia creciente en entornos como el actual. Una medida fiscal que contribuye a este objetivo de forma inmediata es la compensación de créditos tributarios, que incluso se puede haber generado en el mes corriente o se puede forzar su creación mediante la aplicación de regímenes especiales de IVA. ¿Qué se consigue a través de esta medida? Pues permite compensar créditos de IVA a devolver, por ejemplo, para pagar las deudas a las que el portfolio tiene que hacer frente el próximo 20 de mayo en concepto de retenciones. Sin la adopción de medida alguna, la compañía que dispone de un crédito tributario derivado de un IVA a devolver se vería obligada a ejecutar una salida de caja para pagar su deuda por retenciones, sin perjuicio de que en un plazo, en ocasiones superior a 4 o 5 meses, la Administración procediera a la devolución del crédito de IVA, con el consiguiente coste financiero y la limitación temporal de recursos para financiar su working capital. Mediante esta medida, el IVA a devolver presentado en abril puede compensar el pago del IRPF que se ha de presentar el 20 de mayo. Por lo tanto, el punto de partida importante es disponer de un crédito tributario. ¿Qué compañías son a priori susceptibles de encontrarse en tal situación? Pues industrias donde el tipo impositivo repercutido sea inferior al 21%, agencias de viaje, hoteles, transportes, enseñanza, sanidad, o empresas que tengan una actividad exportadora relevante, o empresas que, afectadas por el momento COVID en el que vivimos, hayan experimentado una caída importante de su actividad y, por lo tanto, hayan visto cómo su IVA repercutido es muy pequeño, mientras que por tener que seguir afrontando los costes fijos o costes de estructura que tienen sujetos a IVA, su IVA soportado se ha visto mucho más, se ha visto en los mismos términos que anteriormente prácticamente, con lo cual ahí aparece un crédito tributario y ahí la compañía tiene que estar en una disposición tal y aplicando el sistema de IVA correcto para ser capaz de en ese momento generar el crédito tributario, que le va a permitir compensar el pago del IRPF del mes siguiente. Es importante tener en cuenta que no es compensable solamente un crédito tributario que surja y que nazca en el seno de la propia empresa, sino que es posible la cesión de estos créditos tributarios entre empresas de un mismo grupo. Y por último os preguntaréis si es muy compleja la implementación de esta medida. Pues bien, es tremendamente sencilla. Se trata de un procedimiento tributario que está regulado, de sencilla implementación, como os decía, en el que tan solo hay que instar a la Administración la solicitud de la compensación. Esta medida, como os imagináis, ha sido implementada en los últimos meses de forma recurrente, pues para paliar las constricciones de tesorería que tenía compañías del portfolio, obteniéndose resultados muy satisfactorios. Para que os hagáis una idea, se nos han concedido durante estos 2 últimos meses el 100% de las solicitudes que hemos solicitado a la Administración tributaria en un tiempo récord de 15 días. Otro elemento tributario que posibilita la optimización de los impuestos es el desarrollo de la posibilidad de generar deducciones de I+D+I. La optimización fiscal a través de deducciones tiene una especial importancia y es altamente sorprendente. El reto, en el caso concreto que os planteábamos aquí, que se afrontaba, era la necesidad de optimizar tributariamente la compañía, encaminada sobre todo a reducir el pago del impuesto sobre sociedades y, en la medida de lo posible, en generar caja. Nuestros esfuerzos se centraron dentro de todo el espectro del impuesto sobre sociedades en la deducción de I+D+I que prevé la norma del impuesto sobre sociedades y que pretende premiar fiscalmente el esfuerzo innovador que realiza la compañía. Sin embargo, es importante recalcar que dicho esfuerzo innovador no es un sinónimo del lanzamiento de un nuevo producto al mercado. La innovación o esa novedad que resulta de su aplicación, y que esta es la clave, puede ser subjetiva, es decir, ha de representar una novedad para la propia compañía y no necesariamente para el mercado en su conjunto. ¿Cuándo hemos visto una gran posibilidad de aplicar estas deducciones de I+D+I?
Pues cuando cualquier compañía, independientemente de la industria a la que se dedique, desarrolle actividades de ingeniería de procesos, es decir, que haya cometido un proceso de digitalización de sus propios procesos productivos e incorporado tecnología que suponga una mejora subjetiva para ella misma. No es necesario que haya incorporado una tecnología que no existiese previamente en el mercado, es que ella haya mejorado su propio proceso a través de la tecnología. También se pueden beneficiar de estas medidas compañías que hayan acometido grandes inversiones productivas o ambientales en alguno de los casos. Remarcar 2 puntos basados en nuestra experiencia. El primero de ellos, detectar la existencia de actividades que califican para la aplicación de esta deducción es muy sencilla. Basta con obtener los estados financieros de la compañía, la declaración del impuesto sobre sociedades y mantener una entrevista con el management para poder identificar la existencia de la posibilidad de acreditar este tipo de deducciones. Y en segundo lugar, los resultados son sorprendentes. La probabilidad de hallar actividades cualificables son muy elevadas. Muchas veces, evidentemente, cuando acudimos después de ese trabajo preliminar al management y decimos hemos encontrado la posibilidad de estos errores, se sorprende, porque siempre el comentario es el mismo. Oye, pero nunca pensé que yo realizaba actividad de I+D+I, de investigación y desarrollo o innovación tecnológica. Y la clave está en la digitalización de los procesos. Una pregunta también importante es, oye, me estás planteando algo que implica inversión en procesos. ¿Tengo que haber acometido esta inversión en el año 2019, en el año 2020? Pues bien, es posible aplicar esta deducción incluso si la inversión se ha realizado en el pasado, pudiendo irnos a un espectro temporal de hasta 18 años atrás. ¿Qué ocurre si la compañía del portfolio tiene una situación tal que a efectos del impuesto sobre sociedades, por mucho que genere deducciones de este tipo, no las puede utilizar? Pues porque incurre en pérdidas sistemáticamente, porque no tiene una base imponible suficiente que las permita aprovechar. Pues la norma del impuesto permite monetizar estas deducciones de I+D+I. ¿Y esta monetización qué implica? Implica convertirlas en caja en un 80% de la deducción no utilizada, sujeto al cumplimiento, claro, de unos determinados requisitos. Estas medidas, la combinación de estos 3 elementos, ha sido implementada en compañías obteniendo relevantes resultados, con recuperaciones que pueden estar en torno del 10 hasta el 25% de la inversión que se haya realizado, y éxito en multitud de industrias. En el ámbito del I+D+I, otorga muchas posibilidades de optimización, aunque si bien es cierto que algunas de ellas requieren de una actividad de I+D+I más específica, solamente porque os suenen y las tengáis en vuestro radar, estas medidas adicionales de I+D+I con una implementación más específica se refieren a determinadas estructuras de financiación, lo que nosotros conocemos como el tax equity, la creación de unas estructuras de unas estructuras de AIEs donde la renta de la IE transparente hasta el partícipe, o bonificaciones de la seguridad social por personal adscrito exclusivamente a actividades de I+D+I, o la combinación con otros incentivos como pueden ser pues, ayudas públicas, subvenciones y préstamos bonificados como los que puede conceder el CEDETI. Otras figuras que posibilitan la optimización fiscal, y ya lo anticipaba Araceli, y además requieren ser prestadas atención, son los impuestos locales, especialmente el IBI y el IAE. No solo mediante la reducción del pago de impuestos, sino que es posible obtener caja mediante la solicitud de la devolución del impuesto pagado en exceso en los últimos 4 ejercicios. En relación con el IBI, los proyectos que habitualmente acometemos consisten en la minoración del pago de este impuesto mediante la revisión del valor atribuido al inmueble por parte de la Administración. Es una medida que se puede implementar en multitud de industrias. En nuestro caso, la más reciente la hemos implementado en el sector hotelero, pero existen grandes probabilidades de éxito en cualquier industria que disponga de un bien inmueble significativo en propiedad, es decir, centros comerciales, hospitales, fábricas, hoteles. Estos inmuebles son susceptibles de tener incorporados ahorros fiscales en materia de IBI. El IBI es un impuesto, como sabéis, que lo que grava es la propiedad de un bien inmueble y cuya base de tributación lo constituye el valor catastral. Este valor catastral es determinado por la Administración tributaria de acuerdo con unas ponencias de valores que ellos mismos realizan y que se basan en unos valores genéricos del suelo, de la construcción,
del uso y la superficie. En nuestra experiencia, la probabilidad de que existan errores en la consignación de este valor catastral es altísima. Altísima quiere decir que puede ocurrir que en estos inmuebles de alto valor, en un 90% del caso, en un 90% de los mismos existan deficiencias y existen errores existentes en el propio catastro. ¿Cuáles son los errores más habituales que nos podemos encontrar? Pues generalmente en el catastro la superficie construida, los metros cuadrados de superficie construida es incorrecta. Si la compañía ha llevado a cabo una reforma o una modificación, en el catastro se ha registrado erróneamente la fecha de construcción del inmueble con la fecha de la última modificación y por lo tanto ha supuesto un incremento del valor catastral y un incremento del impuesto. En este proyecto, en el proyecto último que hemos acometido en hoteles, pero la forma y el modus operandi prácticamente siempre es igual para que veáis la complejidad o no de la aplicación de la medida, que os anticipo, es muy sencilla, consiste en una fase inicial donde lo que se tiene que realizar es un estudio técnico jurídico. En nuestro caso, pues generalmente lo que hacemos es montar un equipo multidisciplinar donde está formado por arquitectos, por ingenieros, por abogados, que lo que hacen es que revisan esas ponencias de valores y por lo tanto el valor catastral, buscando esos errores administrativos. Y posteriormente pues inicia un procedimiento de revisión y en el último caso es un caso en el que la reducción del impuesto sobre sociedades que se ha conseguido es de un 25%. Cuando se tienen inmuebles de valor catastral elevado, un 25% sobre un importe significativo termina siendo una cantidad muy importante, sobre todo no solo porque puedes conseguir una reducción en el presente, en el futuro, sino también por los últimos 4 ejercicios. En este último caso, el importe del ahorro fiscal fue de 400.000 euros. Hicimos un análisis en una compañía que tiene un número ingente de inmuebles y el importe del ahorro fiscal fue superior. Esta medida es muy importante no solamente porque consigue ahorros en el impuesto sobre bienes inmuebles, sino también en otros impuestos, como son el impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana. Un impuesto que se devenga cada vez que se quiere acometer la transmisión de un inmueble o se quiere reorganizar un grupo y dentro del negocio objeto de reorganización hay un inmueble o otras estructuras que están hoy en día en su máximo apogeo, que es con el objetivo de obtener liquidez, el implantar estructuras de sale and leaseback. En todas ellas se devenga este impuesto, el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, pero mediante la revisión del valor catastral se reduce el IBI y adicionalmente este impuesto. Otro impuesto relevante es el impuesto de actividades económicas, ¿no? Su importe se determina sobre unos elementos tributarios que pueden ser la potencia instalada. En nuestra experiencia, en la determinación de la potencia instalada se incurre en errores, pues porque se consignan equipos en reserva, porque se consigna como potencia instalada equipos de transporte interno, equipos de refrigeración. Estos no son casos de laboratorio, estos son casos que nos encontramos con frecuencia en el día a día. Con lo cual, nuevamente, nuestra experiencia nos indica que en la mayoría de los casos está mal calculado. Imaginad el impacto que puede tener en sectores relativos a fabricación, donde la determinación del IAE depende en mayor medida de esa potencia instalada, o en sectores como la alimentación, donde el número de cámaras de refrigeración es muy elevado. En todos ellos es más que probable que existan ahorros fiscales. También es claro que ante el nuevo entorno económico y el creciente riesgo de impagos de facturas, es prioritario garantizar la recuperación del IVA repercutido a los clientes, cuya factura no ha sido finalmente pagada y que explícitamente implica una pérdida de liquidez. Evidentemente, nosotros hemos tenido que pagar, la compañía del portfolio ha tenido que pagar ese IVA a la administración tributaria, pero sin embargo, el cliente no se lo ha pagado a ella. Actualmente estamos trabajando en un proyecto cuyo objetivo es automatizar la recuperación de este IVA de morosos, el cual está sujeto al cumplimiento de unos determinados requisitos temporales. Determinar cuándo se ha cumplido el requisito temporal, que es un año desde el momento del devengo de la operación. Determinar sobre qué facturas se puede aplicar la recuperación y calcular el IVA recuperable cada mes
son las principales variables consideradas en la digitalización del proceso. Esto es aplicable sobre todo en compañías donde tienen un nivel de facturación muy elevado, generalmente con una gran diversidad de clientes, donde el control manual de esta medida y de esta medida de optimización a través de la recuperación del IVA es prácticamente inviable, porque la cantidad de facturas o de IVA a recuperar que se puede perder es muy elevado. Por ello, en estos casos, digitalizar es el mejor de los procesos, de tal forma que el propio sistema identifique cuándo se ha cumplido el vencimiento de un año, si esa factura es susceptible o no, cuántas existen, y que por lo tanto sepamos mensualmente cuál es la cantidad de IVA a devolver que podemos solicitar. Hay que tener en cuenta, en esta medida en concreto, que una vez detectado el importe recuperable, su implementación es automática. Basta con incluir el mismo en la declaración de IVA con signo negativo, provocando una disminución inmediata en el pago del impuesto en ese mismo mes. Y por último, antes de dar paso a Araceli, no hay que olvidar que en este entorno está jugando un papel muy relevante la política de precios de transferencia, teniendo sobre todo en cuenta el cambio en el modelo de negocio que por razón de territorialidad se va a plantear en el futuro más cercano, ¿no? La actividad productiva siempre ha estado centrada en jurisdicciones tales como China, y es probable que podamos ver un movimiento en donde se centraliza cada una de las distintas actividades de la cadena productiva de la compañía. Esta última medida es aplicable en compañías donde tengan una fuerte internacionalización y tengan una presencia mundial. Recientemente hemos ayudado a un grupo internacional del sector de la automoción a la optimización de su cuenta de gastos por el impuesto mundial, por el impuesto sobre sociedades mundial, y a la optimización de su caja. ¿Cómo le hemos podido ayudar? Pues en este caso lo que se ha analizado es que se han aplicado nuevas metodologías para la determinación de cargos por la marca, la creación de centrales de compras en jurisdicciones que nos podían interesar desde un punto de vista tributario, la repatriación eficiente de fondos, ¿no? En este caso en concreto teníamos unos fondos en China donde se nos estaban planteando grandes problemas de repatriación y hemos buscado fórmulas alternativas a la clásica distribución del dividendo, o la alineación del pago de impuestos en aquellas jurisdicciones donde se disponga caja, o bien la generación de BINs en aquellas otras jurisdicciones donde su compensación fuese posible. ¿Qué nos encontramos en este caso concreto? Por ejemplo, la compañía, por cómo tenía establecido sus precios de transferencia, generaba sistemáticamente bases imponibles negativas en una jurisdicción donde nunca las iba a utilizar. Ese crédito tributario ni podía estar reflejado en el balance porque era irrecuperable y desde luego nunca se iba a convertir en caja. Con lo cual, a través de un nuevo rediseño de las funciones que son fácilmente deslocalizables, como distintas centrales de compras, hemos conseguido generar ingresos en jurisdicciones que tradicionalmente tenían bases imponibles negativas y poderlas compensar. Los ahorros estimados indicados en la propia transparencia hablan por sí mismos de la eficiencia de esta medida, aunque sí que es cierto que la casuística y las posibilidades de implementación pues tienen un espectro de portfolio mucho más específico y concreto que todas las medidas anteriores, donde se pueden aplicar en prácticamente todas las compañías y que las probabilidades de encontrar ahorros fiscales en cada una de ellas es bastante elevada. Y sin más, voy a dar paso a Araceli, que nos va a hablar de un capítulo que consideramos de máxima importancia y actualidad en el marco del Private Equity. Muy bien, gracias de nuevo, Elena. Bueno, una vez hemos repasado todas las ideas específicas para conseguir liquidez minorando impuestos o difiriéndolos, nos ha parecido que era interesante hacer una última reflexión pensando en la reforma fiscal. Es decir, cuando tememos, como es el caso, una reforma fiscal, probablemente la principal duda que nos asalta es: ¿hay algo que tenga que hacer antes de esta reforma? ¿Cómo me puedo preparar? Sobre todo porque, bueno, la incertidumbre nunca es buena y siempre hay que estar preparados y manejar diversos escenarios para aprovechar el momento.
Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado aquí? ¿Cuál es nuestra experiencia? En un punto muy específico de la nueva reforma fiscal nos hemos dado cuenta que podemos conseguir bajar la tributación futura, ¿no? Mejorar nuestra fiscalidad futura a través de reestructuraciones, porque es lo que queríamos compartir hoy con vosotros. Por ejemplo, como probablemente todos sabréis, ahora mismo cuando hacemos una transmisión de una participada o cuando obtenemos dividendos, no tenemos tributación. Por tanto, obtenemos nuestra caja y es un retorno directo al accionista. No importa que el socio sea un fondo de capital riesgo, es una medida general. Sin embargo, lo que se espera de la reforma y va a impactar también a las entidades de capital riesgo, con cómo está ahora mismo redactada el borrador de la norma, es que esta exención del 100% en dividendos o en plusvalías de ventas de participadas quede reducido a un 95%. En la práctica, ¿esto qué significa? Significa que de cualquier plusvalía que vayamos a recibir vamos a tener que tributar un 1,25%. Y nos va a pasar lo mismo con los dividendos. Entonces, el problema que nos encontramos pensando en participadas de private equity es doble. Primero, estrategia de salida, cómo puedo minorar mi tributación cuando venda la participada si se espera que me van a imponer un 1,25%. Y segundo, vaya, ¿cómo me va a afectar esto a mis dividendos, ¿no? Y sobre todo, este 1,25% puede que lo tenga que pagar en cadena, o sea, la participada paga y luego voy pagando un 1,25 cada vez que distribuyo. Ante esa problemática hemos pensado en soluciones. Por ejemplo, para tratar de minorar la tributación futura, lo que se plantea es hacer una reestructuración ahora mismo, en la medida en que esperamos que este tipo de medidas, en su caso, deberían pasarse en el año 2021, ya que en el 2020 debemos movernos en un entorno de estímulo fiscal, no de restricción vía mayor imposición en el impuesto de sociedades. Partiendo de esa asunción, todavía estaríamos a tiempo de realizar una reestructuración para tratar de subir el valor fiscal de nuestras participadas y así minorar el impuesto en el momento de la venta. Adicionalmente hay otras ideas, como por ejemplo, ¿qué pasa con los dividendos? Como se anticipaba, los dividendos, con cómo está ahora mismo planteada la reforma, podrían tener que tributar un 1,25% cada vez que se reparten. Para evitar esta tributación en cadena, una solución es simplificar nuestros grupos o reestructurarlos, ¿no? Allá donde tenemos compañías holdings o donde tenemos compañías participadas que a lo mejor están colgando de otras entidades y no es necesario, ¿no? Adicionalmente, también es el momento para plantearse realizar distribuciones anticipadas de dividendos, quizás en especie o no satisfechas, de forma que lo hagamos en un momento en el cual no tengamos esa imposición adicional. Por tanto, sí que se nos plantean varios escenarios de posibles reestructuraciones que habría que hacer ahora y no en un escenario de reforma. Adicionalmente, este entorno COVID también ha dado lugar en algunas participadas a una planificación específica. Por ejemplo, cuando se prevé hacer una venta de un negocio concreto y es necesario hacer un carve-out. En estos casos, normalmente, cuando hagas la venta de esos activos, no vas a tener ninguna exención. Por tanto, vas a tributar a un tipo del 25%. Lo que nos hemos planteado y hemos implementado es hacer esa reorganización de los activos que en el futuro van a ser objeto de venta ahora. ¿Por qué ahora? Porque nos movemos en un escenario COVID en el cual podríamos justificar en determinados sectores que el valor se ha reducido. Si ese valor se ha reducido, el potencial impuesto será menor. Además, la norma nos da mecanismos para que cualquier reestructuración la podamos hacer societaria, es decir, no tengamos que hacer una venta que tengamos que pagar y tengamos que anticipar los impuestos. No, cualquier medida que buscamos en esta área, siempre lo que está buscando es que minoremos impuestos futuros y que ahora mismo no nos cueste dinero, por supuesto, si no tendríamos el efecto contrario. Bueno, estos son un ejemplo de lo que hemos pensado en relación con la reforma fiscal futura y con esto ya le voy a pasar la palabra a mi colega, a Koldo San Cristóbal, que ya él nos va a contar con un caso real cómo han mejorado la liquidez, bueno, implementando medidas diversas. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Araceli. Bueno, lo primero es un cambio de tercio, ¿de acuerdo? Vamos a dejar un poco la fiscalidad a un lado, vamos a hablar de cash management, de mejoras operativas como tal y de cost cutting, pero no sin antes decir que esto es totalmente complementario a lo que han estado comentando mis compañeras, ¿no? Al final son dos servicios que de la mano van fenomenal, nosotros siempre buscamos mejoras y evidentemente pues contamos con otros departamentos amigos que nos ayudan a ello. Pues, bueno,
El caso que vamos a ver es un caso real, es de una empresa participada. Vamos a dividir un poco la presentación en la descripción de la compañía y del sector para que todos seamos capaces de contextualizar un poco dónde vamos a estar, un poco cuál era la situación inicial de la empresa y cuál fue la solución propuesta por parte de EY. A continuación veremos cómo el COVID-19 impacta en este proyecto y en esta compañía y cómo tuvimos que readaptarnos, tanto nosotros como la compañía, debido a este cambio totalmente de contexto y que además ya fuera de juego a todo el mundo. Y después hablaremos un poco sobre la situación post-COVID-19 que prácticamente es la que estamos viviendo ahora en este mandato en concreto, ¿de acuerdo? Y después haremos una ronda de dudas y preguntas que evidentemente no solamente es de esta parte, sino que es para todos los intervinientes en este webinar. Muy bien. Un poco por contextualizar la compañía. Evidentemente, anónima, ¿de acuerdo? Un poco sin queriendo clasificarla, pero sin decir exactamente cuál es la compañía. Compañía que trabaja muy de la mano con el sector agro, con el sector automoción y con el sector textil. Presencia en Europa en múltiples países como España, Alemania, Holanda y Francia, entre otros, aunque estos son los que más poder o más peso tienen en la facturación, y también con capacidad de trabajo en el África del Norte, ¿de acuerdo? En Marruecos. Una facturación aproximada en los últimos años, una horquilla de entre 120 y 140 millones de euros, con unos EBITDAs de entre un 6 y un 10%, ¿de acuerdo? En función de los años. Una evolución de la deuda que podéis ver a la derecha, en torno a entre 7, 5, 10 veces. Como veis, este año el forecast indica que sea 10 veces y con un objetivo el año siguiente de 3 veces el EBITDA, ¿de acuerdo? Ambicioso, pero no por ello no conseguible. En cuanto al sector, es un sector importante para España, tiene un volumen importante, representa aproximadamente entre un 5 y un 5,5% del PIB. Está en crecimiento, como veis un poco en el gráfico del crecimiento acumulado. Y bueno, pues en esta tesitura encontramos esta compañía. No es una compañía, es una compañía que no digamos que está tremendamente mal, sino que es una compañía que no está dando los resultados que tendría que dar. La propiedad, en este caso un fondo, no está contento con los resultados y por lo tanto contacta con EY, ¿de acuerdo? Hemos querido aquí ver un poco estas 3 fases que os comentaba inicialmente, ¿no? Una fase inicial en la cual nuestro objetivo al final es una mejora de la compañía, un turnaround tanto operativo como financiero, con el foco de que la rentabilidad y otros indicadores estén mucho más linkados a lo que propiedad quiere, ¿de acuerdo? En el siguiente punto, un cambio de contexto bestial, donde antes tenías que conseguir un cambio en un horizonte de 2-3 meses, ese horizonte se convierte de repente en cortísimo plazo. Se necesitan soluciones, se necesitan cambios en cuestión de días o semanas, porque si no el COVID-19 nos lleva por delante. Por lo tanto, un cambio de foco terrible y además nos pilla con una dirección en estado de shock, totalmente paralizada, sin saber hacia dónde ir. Una inestabilidad importante, sin conocimiento de la visión ni a medio ni a largo plazo, sin una visión clara de lo que puede o no ayudarnos el gobierno y, sobre todo, sin esa capacidad de llevar el timón, ¿no? De tomar decisiones urgentes que, en este caso, son muchísimo más importantes que en otro momento. Objetivo en este punto, la supervivencia, no hay otro, ¿de acuerdo? Un cambio de foco totalmente. Y en el tercer punto, el objetivo al final es tener una empresa muchísimo más rentable a futuro, una empresa mucho más saneada, mucho más limpia y mucho más optimizada, ¿de acuerdo? Aquí ya empezamos a pensar un poco más en visión del futuro, en estrategias, en cambio del negocio. Muy bien, en el foco inicial, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos una compañía, como decía, que no está dando los resultados que queremos. Es una compañía que está drenando caja los últimos meses y por lo tanto, pues bueno, EY entra a intentar arreglar esto, ¿de acuerdo? Con un doble foco, un equipo financiero y un equipo de ingenieros combinado para conseguir
mejoras en ambos ámbitos, en todo lo que tiene que ver con las operaciones y la cadena de suministro y en todo lo que tiene que ver con caja, con deuda y con todo lo que tiene que ser la estructura financiera, ¿de acuerdo? ¿Qué nos encontramos cuando llegamos a la compañía? Nos encontramos una compañía con una falta total sobre la visibilidad de la caja, una compañía que tiene vencimientos próximos con las entidades financieras y además existe una falta de confianza importante en algunas de las entidades del pool bancario, una compañía que a todos necesita mejoras en la gestión de working capital, ¿de acuerdo? Una estructura de costes para nada optimizados, en muchos casos sobredimensionados para el volumen del negocio, para el negocio actual, futuro y te podría decir que incluso hacia atrás. Una falta muy importante de datos reales, bien estructurados, que nos dejen saber cuál es la rentabilidad y los márgenes en cada producto, en cada servicio que damos al mercado, lo que dificulta muchísimo saber dónde ganamos y dónde perdemos. Duplicidades a nivel de funciones, a nivel de recursos humanos, diferentes delegaciones que hacían lo mismo, directivos duplicados, bueno, un mare magnum importante que necesita también solventar, ¿de acuerdo? Muchísimos servicios y contratos que llevan muchísimos años sin revisarse, contratos que se han podido firmar hace 5 o 10 años y que no han sido sujetos ni a sacarlos al mercado ni a negociarlos, por lo tanto, en muchos casos están evidentemente en condiciones financieras, en precios fuera de mercado, pero también muchas veces fuera incluso de la propia entidad, ¿no? del servicio. Servicios ya que hoy en día se gestionan de otra manera o incluso que hoy en día tienen más tecnología o que están en otro paradigma. A partir de ahí, ¿cuál es nuestro enfoque inicial antes de que llegue el COVID-19? Bueno, pues tener muy clara cuál es la previsión de tesorería, cuáles son las necesidades. Gestionamos una herramienta para que la compañía en cualquier momento pueda ver cuál es su horizonte a medio y corto plazo, 13 semanas y un largo más a 12 meses. Preparamos un calendario y una planificación de renovación con las entidades financieras de nuestra mano, evidentemente, ya que la compañía había sufrido una importancia descrédito y falta de confianza de la misma. Analizamos y cambiamos muchas de las condiciones comerciales con los clientes para intentar potenciar muchísimo más la recuperación de caja o que entre dinero a caja muchísimo más rápido. Identificamos costes ociosos y búsquedas de alternativas. Identificamos con ese recálculo de la rentabilidad y los márgenes correctos cuáles son los servicios, los productos no rentables para tomar una decisión con ellos. En algunos casos pueden ser subida de precios, en otra puede ser bajada de costes y en otros incluso puede ser en desinversión en estos servicios. Una centralización, eliminando costes duplicados, como os decía antes en temas de delegaciones. Una negociación con prácticamente la totalidad de los proveedores, tanto de servicios como de productos, con estos contratos que, como os decía, llevaban sin tocar pues muchos años y que necesitan un apretón en muchos términos, y una reestructuración de los departamentos, ¿no? Aquí hablamos de duplicidad de departamentos, de duplicidad de directivos, duplicidad de funciones y, bueno, pues al final y al cabo hacer una reestructuración también operativa en la parte más cercana a la parte de recursos humanos. Vale, bueno, algunos ejemplos, os he ido mencionando, ¿de acuerdo? Pero bueno, algunos ejemplos de medidas directamente implantadas tanto en la parte financiera como en la parte operativa. Hemos estado buscando nuevos puntos de generación de caja, como veis ahí, pues bueno, hemos analizado incluso opciones de sale and leaseback, oportunidades directamente de financiación con direct lenders que nos han permitido descontar facturas o nos han permitido contar con financiación en puntos determinados de la compañía cuando algunas entidades financieras no nos los podían dar. Un plan de negocio nuevo con salida en planes. Como os decía antes, la elaboración de esos planes de tesorería para 13 semanas y para 12 meses mucho más reales. Y la incorporación de medidas de quick wins en cuestión de días y semanas que nos permitieran que el flujo de cobros fuera muchísimo más rápido, no se dejara para lo último y fuera el foco fundamental de la compañía, ¿no? En este momento, pues bueno, casi este king. Y que mejorara todo ese flujo. A nivel operativo, un poco lo mismo. Al principio, quick wins, ¿de acuerdo? Es decir, todas aquellas medidas que son muy rápidas y que pueden implantarse sin ningún tipo de inversión o con un cambio muy rápido,
hacerlas cuanto antes, ¿no? Con dos objetivos. El primer objetivo también aquí es dar un poco de confianza a la compañía y ver qué posibilidades, que se pueden hacer cosas, cambiando un poco algunas metodologías. Y por otra parte, empezar a ver ese resultado en la PL, ¿no? En esa entrada de ingresos adicionales. Por otro punto, todo el tema de contratos con proveedores, como os decía. Contratos que no se han tocado durante 4, 5, 6, 7 años necesitan una actualización. En este punto, buscamos en el mercado diferentes proveedores que puedan realizar lo mismo a mejores precios para poder hacer un benchmark correcto. Que esta, como quien dice, es la parte sencilla, pero aquí también hay un aporte de valor adicional. No solamente ya es buscar el mismo servicio por otro proveedor que me aporte un precio mejor, sino también son buscar diferentes paradigmas. Y os pongo un ejemplo para que se entienda mejor, ¿no? Al final, en un tender o en una búsqueda de una alternativa con un mejor precio, por ejemplo, en una partida de energía, pues al final hablamos de sacar al mercado nuestro contrato y presentarlo a un Iberdrola, a un Endesa, a un EDP y que nos dé el mejor precio. Pero la segunda derivada aquí ya no es solamente buscar eso, ¿no? Es buscar una nueva forma de servicio, bien porque sea una forma de facturar ligada a cualquier tipo de indicador de nuestro proceso productivo, o incluso hablamos de sistemas de paneles solares o de cambio de luminarias por sistemas LED que no necesitan un CAPEX, que directamente con los propios ahorros, si no es salida de caja, se van autopagando y que son un cambio realmente importante en nuestra forma de consumir esos servicios o esos productos, ¿de acuerdo? Y también implantamos a nivel de operaciones unas mejoras operativas que nos permitían la reducción de tiempo en la facturación. Esta compañía, cuando la analizamos, había una desviación desde que se entregaba el bien o el servicio al cliente hasta que se llegaba a facturar, por una problemática importante, ¿no? Analizamos todo ese proceso, digamos, administrativo, hasta que conseguimos reducirlo en cuestión de días. Con lo tanto, la facturación se adelantaba y, por lo tanto, la entrada en caja también era anterior. Muy bien. Llega el COVID-19, ¿de acuerdo? Y esto nos pilla a todos fuera de juego. Nadie sabía que esto iba a pasar, nadie sabía las decisiones que iba a tener. Resultado en esta compañía, prácticamente como en todas, la caída de ventas prácticamente al 100%, en este caso nos quedamos en un 96-97%. Sus principales clientes son sector industrial, agro, automovilístico y textil, y salvo el agro, que es lo que ha mantenido ese pequeño porcentaje, todo lo demás, la mayoría de los clientes han cerrado plantas, por lo tanto la facturación cae de golpe. En este punto, si ya teníamos un sobredimensionamiento de todo lo que es la plantilla, ahora se hace todavía más notable. Nosotros tenemos que seguir haciendo frente a vencimientos, tanto con nuestras entidades financieras como con nuestros proveedores, con determinados stakeholders que no podemos parar, y sin embargo cada vez nuestros clientes los pagan menos, más tarde nos retrasan pagos o directamente no nos pagan, ¿de acuerdo? Porque están en el mismo contexto que nosotros. Incertidumbre en cuanto a la regulación. No sabemos si vamos a estar dentro o no de todas esas empresas que tienen que cerrar por fuerza mayor. No sabemos si somos candidatos o no a tener ayudas. Por lo tanto, también se genera una incertidumbre. Y como decía antes, ¿no? Un punto muy importante que trae el COVID, y es cuando esto sucede en una dirección que no está acostumbrada a una situación de crisis, entra en shock y no es capaz de tomar decisiones rápidas. Se encuentran en un estado, pues, de mente en blanco, no son capaces de avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la ayuda, pues, todavía toma mucha más importancia. Al final aquí es sobrevivir, ¿de acuerdo? Durante el COVID-19 todo cambia. Si antes teníamos un foco corto plazo, aquí tenemos una visión mucho más a corto plazo, inmediatez total de cualquier tipo de medida, cortar la sangría, cortar cualquier tipo de salida de caja e intentar sobrevivir de la mejor manera posible. ¿Qué elaboramos con la compañía? Evidentemente tuvimos que plantear escenarios de caídas de ventas y cómo iba a impactar esto en caja, ¿no? Esos planes de tesorería que habíamos montado a 13 semanas, a 12 meses, saltan por los aires, como en todas las compañías, y hay que actualizarlos con diferentes hipótesis de caídas de ventas.
bien con indicadores de mercado y bien con lo que nuestros clientes nos están diciendo. A partir de ahí, toma de decisiones muy rápidas para intentar parar la sangría, ¿de acuerdo? Protección total de la caja a nivel financiero, gestión activa día a día, hora a hora de los clientes, de los cobros con clientes y la posibilidad que tenemos de descontar papel en cualquier entidad financiera o en cualquier fondo adicional. Obtención de financiación por parte de ICO y por otro tipo de financiadores, ¿de acuerdo? Y bueno, al final, ¿qué es lo que buscábamos? Que la empresa no quebrara, evidentemente, ¿no? En una situación como esta, en la que sale dinero pero no entra. A nivel de medidas operativas, evidentemente, lanzamiento de un ERTE, una tirita de manera temporal, de una manera muy rápida, que nos permite también parar la sangría en los costes de las nóminas y empezar a diseñar el ERTE del futuro. Y con ERTE del futuro me refiero a es un ERTE en este momento una compañía prácticamente al 100%, que va a tener que necesitar unos ERTEs sucesivos para poder ir un poco acompañando al ramp-up que tendremos a partir de, esperemos que dentro de muy poquitas semanas, ¿de acuerdo? También en un momento determinado tuvimos que plantear una reducción de los costes salariales de los directivos con dos motivos fundamentales. Uno, evidentemente, el parar la sangría, pero también el hacer ver a los trabajadores y a todos los stakeholders de la compañía que esto era una cosa de todos, teníamos que todos remar juntos y que, por tanto, los directivos también iban a hacer ese esfuerzo, ¿de acuerdo? Aceleramos muchísimo más el cierre de delegaciones, la centralización. Si antes había dudas o costaba tomar estas decisiones, esto pone de manifiesto que hay que hacerlo de manera súper rápida y empezamos a negociar y a cancelar contratos de determinados servicios y determinadas costes que en este momento no son necesarios. Y aquí entra hasta proveedores de suministros de cosas que en este momento no eran necesarios, hasta incluso la cancelación de alquileres de oficinas que en este momento no son necesarios porque tenemos a la gente bien en casa y porque incluso la compañía va a cambiar su paradigma y va a tener gente ya trabajando en pequeñas delegaciones en su casa, ¿no? Sin una oficina como tal. Por lo tanto, esto hace que sea muchísimo más rápido. Situación post-COVID. Bueno, una vez más, conjunto con la compañía, tenemos que dibujar cuáles son las diferentes hipótesis, cuáles son los diferentes escenarios que se plantean, tanto a escenarios L, V, U, ¿no? con diferentes nombres que al final no dicen nada más que un poco la velocidad y si vamos a llegar o no vamos a llegar a la recuperación anterior. Y en base a esto empezar a tomar decisiones, ¿vale? Pero es verdad que una vez que ya hemos hecho que esta empresa sobreviva, hemos hecho que la empresa no caiga, tenemos que empezar a pensar en el futuro. No podemos quedarnos anclados aquí, ¿de acuerdo? Gracias un poco también a la parte de financiación adicional, no se ha roto caja, hemos mantenido bien ahí la posición y la compañía está previendo que a partir de julio-agosto empiecen el crecimiento en las ventas, ¿de acuerdo? Medidas a futuro. Bueno, lo primero es el diseño, ¿no? de ese conjunto con la dirección y con la propiedad, en este caso con el fondo, es diseñar esa recuperación. Hacia dónde van a ir las ventas, en qué ritmo, dibujar esos escenarios y adaptarnos a uno. Y con dibujar el escenario me refiero a todo, no solamente a las ventas, sino a cualquier tipo de necesidad en el boom de los materiales o a nivel de working capital o a nivel de necesidades financieras, ¿de acuerdo? Una revisión profunda, estratégica, más hacia adelante. Hay que pensar en cómo esta compañía, si ya lo estábamos pensando en la fase 1 antes del COVID, pues hará mucho más, ¿no? El dimensionar, el pensar en la estructura futura, tanto de circulante como de deuda más a largo plazo. Elaboración de procedimientos. Nosotros en algún momento saldremos de la compañía y la compañía tiene que seguir haciendo las cosas bien. Por lo tanto, cualquier cosa que haya quedado como una buena iniciativa, como una buena forma de trabajar, tiene que quedar de alguna manera en la compañía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, esto también al final es documentar, procedimentar, estandarizar y que todo quede junto con la gente que se va a quedar en la compañía y no solamente en nuestro poder. A nivel de medidas operativas, bueno, pues evidentemente los escenarios, ¿no? Cualquier escenario financiero al final pasa por un escenario operativo que te obliga a tener
líneas enlazadas con personal, con operaciones, con cadena de suministro, etcétera. Adicionalmente, hemos hecho un benchmark con casi todos los puestos, tanto directivos como mandos intermedios, en este mismo sector y en estas mismas regiones geográficas. De tal manera que queremos también ajustar nuestros costes salariales a lo que realmente se está pagando en el mercado. En este caso, la compañía, por determinadas razones, está sobrepagando muchísimo. ¿De acuerdo? Estamos también haciendo desinversiones en activos que dejarán de ser necesarios, ya no son necesarios, pero tampoco van a ser necesarios en el futuro. Y no hablo solamente de activos inmuebles, como pueden ser fábricas, o como pueden ser almacenes, o como pueden ser máquinas, sino también hablo de cualquier tipo de activo, ¿no? Desde flota de camiones propia, hasta maquinaria, hasta cualquier tipo de activo que va a ser necesario y que le buscamos una salida en el mercado. Eliminación de unidades de negocio no rentables. Es algo que se está valorando desde el principio, pero esto todavía lo hace más rápido y más necesario. Hemos identificado también determinados puestos que la compañía tiene que cubrir para poder llegar al horizonte que quiere. Y como os decía antes, ¿no? Tanto en la parte financiera como en la parte operativa, buscamos siempre la sostenibilidad de las medidas. Esto no puede ser que cuando EY se vaya, la compañía vuelva a estar como estaba antes. No. Todas las medidas que se han puesto, las buenas prácticas, tienen que quedar en poder de la compañía de tal manera que esto sea sostenible y que se siga trabajando de esta manera en el tiempo, puesto que ha dado buenos resultados. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí un poco el caso. Disculpar que haya ido tan rápido, tenemos el tiempo muy limitado. Como decía Juan antes, por mi parte abierto a contestar cualquier pregunta ahora que dé tiempo. Y si no da tiempo ahora, pues por supuesto que tenéis mi contacto y estaré encantado de responderos a cualquier duda sobre cualquiera de los puntos que hemos visto o cualquier tipo de duda que os surja. Pues muchas gracias, Koldo. Muchas gracias, Araceli y Elena. Tenemos unas cuantas preguntas. Son y media, así que para cumplir el timing previsto vamos a intentar hacerlo muy rápido, pero sí que hay algunas cuantas preguntas interesantes. Y empiezo por ti, Koldo, ya que estás aquí. ¿Cuánto tiempo tardáis en entender una compañía hasta que tenéis capacidad de proyectar tesorería, implantar mejoras, calcular necesidades de financiación, etcétera? Vale, gracias, Juan. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Evidentemente es algo variable en función de la compañía. Es decir, el tamaño de la compañía en este punto interviene mucho y también interviene mucho el número de delegaciones que pueda tener. Si nos caracterizamos por algo, nuestro departamento es por ser tremendamente rápidos. Entonces, con una visión top-down, lo que intentamos es tener ese conocimiento lo antes posible. En una compañía de la dimensión que estábamos contando, con 4 o 5 delegaciones en Europa, con una facturación de en torno a 100, 140 millones de euros, en aproximadamente 2 semanas somos capaces de tener una visión suficientemente clara, junto con los directivos, como para empezar a tomar decisiones en vista a lo que vemos, ¿de acuerdo? Y luego, a nivel de mejoras, que iba a la segunda pregunta, hay quick wins que realmente, una vez que aterrizas en la compañía, en cuestión de 3, 4, 5 semanas pueden estar ya implantados, y hay otros cambios, bueno, pues que llevan más trabajo, que necesitan más cambios metodológicos y demás, que se pueden ir a un mes y medio, 2 meses y medio, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que nuestro departamento, yo creo que tiene varias palancas diferenciales. Una es la velocidad, otra es la implantación, es decir, no nos dedicamos a enumerar medidas y dejarlas ahí en el aire, sino que las implantamos junto a la compañía y que las bajamos hasta la realidad. Y la tercera, que como credencial, ¿no? Y como que llegamos a ese punto de implantación, la mayoría de nuestra estructura de fees esa success fee es cuando realmente se ha implantado algo, cuando la compañía realmente tiene una mejora. Por lo tanto, también para nosotros, cuanto antes se haga cualquier tipo de mejora, es mejor. Gracias, Koldo. Permíteme apuntar que el equipo, tu equipo, el equipo de reestructuraciones operativas de EY es un equipo de ingenieros, no es un equipo de economistas, lo cual yo creo que marca una diferencia importante. Nada de fases de diagnóstico, nada de papelería, ¿no? Sino directos a trabajar en el cliente y a implantar las medidas lo más rápido posible.
A ver, otra pregunta interesante para Elena y Araceli. A ver, en relación con la posibilidad de compensar créditos de otros impuestos, siempre he entendido que era necesario esperar un periodo de 6 meses para poder compensarlo. Me ha parecido entender en la presentación que el transcurso de los 6 meses no es necesario. ¿Es correcto? Sí, pues efectivamente, es así, lo ha entendido bien, ¿no? Hay un determinado entendimiento en el mercado que la normativa establece un plazo de 6 meses, un reconocimiento explícito para la compensación del crédito. Pero realmente la medida que estamos hablando y que estamos proponiendo permite una compensación de un crédito generado hoy, sin necesidad de que transcurran 6 meses. Por lo tanto, la bondad de la medida es que el crédito de la declaración presentada hoy sirve para compensar el siguiente pago de IRPF, sin la utilización de ninguna medida de caja. Fantástico. Pues, Elena, sigo contigo. Por vuestra experiencia, es una pregunta muy concreta, por vuestra experiencia, ¿cuál es el porcentaje de éxito en la reducción del pago del IBI? Pues mira, voy a contestar con dos comentarios. El primero de ellos, las probabilidades de éxito en identificación de mecanismos que permitan la optimización del IBI, no debo errar mucho si digo que puede ser un 90% de los grandes inmuebles analizados. Y una vez analizado el inmueble, se pueden conseguir reducciones que están en torno 20-25% del impuesto pagado. Interesante. Koldo, ¿cómo se consigue que las medidas perduren en el tiempo? ¿Trabajáis como un equipo aislado, tipo hombres de negro, o os integráis con los clientes? Bueno, otra buena pregunta, sí. No, yo creo que realmente el éxito forma parte por formar parte de los equipos, ¿no? Si al final, si llegas como unos hombres de negro, como decía la persona que preguntaba, como un equipo externo sin que se relacione con la directiva actual, con los trabajadores actuales y demás, las posibilidades de éxito posiblemente en el primer momento sean que salen las cosas, pero cuando te vayas van a desaparecer, ¿no? Por lo tanto, no. Para nosotros nos gusta tener equipos mixtos, trabajar con el propio cliente. De hecho, además, somos plenos defensores de que las medallas se las tiene que dar la dirección actual y la gente de la empresa. Nosotros nos vamos a ir. Por lo tanto, esas medallas no nos aportan nada. Y además confiamos en que tiene que ser así. Es decir, hay que hacer participar a la gente del cambio, tiene que creérselo, tiene que formar parte y para mí es una de las partes más fundamentales del éxito, ¿no? El apoyo a la dirección de este tipo de medidas y que estén integrados también en los equipos de la propia empresa. Gracias, Koldo. Y última pregunta, Elena, para ti, para Araceli. En relación con el registro en la declaración del impuesto sobre sociedades de potenciales deducciones que surjan hoy relativas a gastos pasados, ¿cuál es la aproximación que está realizando la inspección? Muy buena. Pues mira, Juan, muy buena pregunta, la verdad, que la ha planteado, porque es uno de los casos anómalos en la interpretación de la norma, por nuestra experiencia, en los que la inspección está siendo muy positiva. Básicamente, la Dirección General de Tributos ha confirmado que es posible hacer esa acreditación hasta 18 años atrás del momento en el cual incurriste el gasto. Lo puedes hacer en la declaración cuando quieras, dentro de esos 18 años, y este criterio de la Dirección General de Tributos ha sido confirmado por tribunales y la inspección en práctica lo está aplicando, incluso cuando esos gastos derivaban de ejercicios prescritos. Por eso nos parece que es una medida francamente interesante, porque descubrimos ahorros sin necesidad de, o sea, consigues una deducción sin necesidad de haber incurrido un gasto en este ejercicio. Y luego además la puedes llegar a monetizar. Perderás un 20%, pero un 20% de algo con lo que no contabas no es nada. Gracias, Araceli. Bueno, pues estas son las preguntas que nos han llegado. Sin duda, el equipo EY está totalmente a vuestra disposición para responder a cualquier pregunta adicional que os pueda surgir en los próximos días al hilo de este webinar. Y, por supuesto,
cualquier otra pregunta que tenga relación con gestión de liquidez en entornos de estrés. Creo que casi hemos cumplido la hora, son y 38, pero bueno, también hemos empezado 3 minutitos tarde, así que no me queda más que agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra paciencia y vuestra atención, y quedamos emplazados para un próximo webinar, que sin duda, después de este, quedamos encantados de poder organizar con ASCRI. Muchísimas gracias a todos.